Un saludo a todos. Vamos a adentrarnos en las visiones del venerable padre Lamy. El padre Jean-Edouard Lamy nació el 23 de junio de 1853 en Pelly, un pequeño pueblo al norte de Dijon. Su gran amor por la Santa Virgen María lo empuja hacia el sacerdocio, pero él es muy pobre para poder ingresar al seminario. Luego de 3 años y medio de servicio militar, él deviene oblato regular de San Francisco de Sales en Troyes y comienza con dificultad los estudios de teología, siendo al mismo tiempo responsable de un patronato. Él recibe a los niños y a los jóvenes obreros para darles una base cristiana y para distraerlos con juegos. Fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre de 1886. Murió durante el año 1931. El padre Lamy tenía el don de la profecía, sin embargo, rara vez hablaba de lo que se le revelaba. No le gustaba ser el centro de atención. Salvar almas era más importante para él que obsesiones con eventos futuros. Aunque San Pablo dice que no despreciemos las profecías, Lamy señaló que no debemos hacer de las visiones la regla de nuestras vidas, porque existe el peligro de pasar demasiado tiempo persiguiendo visiones. Incluso la Iglesia señaló que es mejor no anhelar tales cosas. El padre Lamy declaró que nunca debes construir una vida según las visiones, sobre todo en las visiones de los demás. En las cosas materiales se necesita todo menos el sentido común, y en las cosas espirituales se necesita el sentido común, pero ahí en las cosas espirituales no podemos ser engañados siguiendo las reglas infalibles que Dios nos ha dado, es decir, a través de su Iglesia. Cuidado con el misticismo, el demonio puede estar detrás. Si la dejas pasar, encuentras al demonio, es decir, si constantemente anhelamos y buscamos visiones místicas para dirigir nuestras vidas, Satanás, y no Nuestra Señora, podría ser el que responda. El venerable Lamy comentaba que si sabía que Nuestra Señora estaba detrás de una puerta, no la dejaría entrar, ya que el sufrimiento por tal gracia es muy grande. Una declaración que pretendía conmocionar, ya que deseaba enfatizar la cantidad de sufrimiento requerido para mayores gracias. Sobre la Virgen María. La Santísima Virgen se me apareció por primera vez como está en la Inmaculada Concepción. Era poco antes de mi primera comunión, que hice a los 11 años y medio. Cuando cuidaba las vacas, hacía capillitas de arcilla, escalones y un altar con la imagen de la Virgen. Tenía una imagen de la Virgen de la Buena Esperanza y hacía pequeñas procesiones entre los árboles de la Alameda. Cantaba letanías y ella se me presentó un día entre las ramas de los álamos, casi en la cima, a gran altura, con la cabeza agachada mirándome. Se quedó allí todo el tiempo de las letanías. Al terminar las letanías, la Santísima Virgen se elevó un poco por encima de las ramas y desapareció. Primero creí que era un espejismo, como a veces ocurre en las cercanías del agua o en los cerros. Desconfiaba. Seguí con las letanías durante la aparición. Como si nada pasara, me dije, sí que le gusta a esta buena señora quedarse allá arriba en los álamos. Después de esto, me senté a los pies de un álamo, recé el rosario y me quedé dormido. La Santísima Virgen cuidó muy bien mis vacas, que encontré a mi alrededor al despertarme. Ninguna se había alejado. Sin embargo, me emocioné bastante. Dije, señor párroco, vi una cosa rara. Vi a una persona encima de los álamos. Creo que era la Santísima Virgen. Estaba haciendo una procesión. ¿Solo? Sí, solo tenía esta imagen de la Virgen de Sousterre. Mi párroco contestó, ¿qué podría hacer ella contigo? El párroco me llamó la atención, pero en mi interior conservé este recuerdo. Ella misma me lo recordó. En Gré, ella me dijo, ¿me viste en Pré-Jacot? Los álamos ya no están, los cortaron, y la misma pradera se volvió un bosque. El álamo donde apareció la Santísima Virgen estaba casi a la orilla del bosque actual. Era a finales de mayo, y la Santísima Virgen
Estaba mirando hacia Lepelli. Otro día, la Santísima Virgen me explicó toda mi infancia. Me dijo que sin ella me hubiese matado 100 veces cuando daba volteretas en el peral. El peral está en la huerta de mis padres, del otro lado de la calle frente a la casa, ahí donde está la granja. Ella me había salvado la vida cuando tenía fiebre tifoidea. Ni el médico ni mi madre sabían de la enfermedad, que fue curada en un día con agua hervida y pan tostado. Luego me habló del incendio de nuestra casa. Me dijo quién la había incendiado. Eso dejó a mi familia en una gran miseria. Ya estaban preparando mi ropa para que fuera al seminario menor. Tenía 19 años y tuve que postergarlo. Pude ir recién después del servicio militar. Sobre su pecho aparecía un rosario con los Padrenuestros y Avemarías, cuyas cuentas parecían perlas blancas. Estaba puesto en forma de corazón. Por debajo, como si hubiese una pequeña llaga abierta en el lugar del corazón, salían a cada instante una llama roja y otra verde, que subían y marcaban su respiración. Y este detalle me impresionó vivamente y me llenó de gratitud. El rosario es el símbolo de la fe. La llama roja era la caridad, la llama verde, la esperanza. La llama subía y se apagaba, subía y se apagaba. Entendí que la oración en unión con la Santísima Virgen tenía gran poder sobre el corazón de Dios. No necesito sino pedir, dijo ella. Escucho la oración humilde y confiada de los pequeños. Al mostrarme ese rosario sobre su corazón, la Santísima Virgen quiso mostrar cuánto le agrada el rezo del rosario. Nos unimos con los ángeles para rezarlo. Lo decimos con toda la Iglesia y con todos los santos. La Santísima Virgen vino el 18 de mayo de 1912 con San Luciano, patrono de la Iglesia, y unos santos que yo había conocido. Con algunos de ellos había vivido, y los otros había conocido durante varios años. La Santísima Virgen que vela sobre mí es tan buena y tan atenta, pero no deja pasar nada. Como mi sacristán ya no era ni tan joven ni tan ágil, yo mismo hacía la limpieza de mi iglesia, con un delantal azul alrededor de la cintura, limpiando todo, lustrando los candelabros llenos de manchas, vestido no pobremente, sino sucio, con un viejo birrete. Eran más o menos las 5 de la tarde. Había ido a llevar mis cuentas del trimestre al arzobispado. Estaba atrasado. Había estado con el padre Dupin y había hablado un cuarto de hora con él. La iglesia estaba muy sucia. Hacía falta barrerla. Habíamos tenido las primeras comuniones el domingo, la misa de acción de gracias y la ascensión. Iba a apoyarme en un pequeño armonio para rezar un Ave María. El santo arcángel me dijo: tenga cuidado, va a rezar en presencia de la Virgen María. Acababa de ver unos viejos diarios tirados en el suelo y había empezado a levantarlos. Unos muchachos los habían dejado allí y yo me decía: son insoportables. Estaba de rodillas recogiendo los papeles. La Santísima Virgen estaba allí, en medio de los santos. Ella les dijo: mírenlo bien, aquí está, es él. Me puse colorado. No sabía dónde meterme. Quería meterme bajo tierra. Saqué mi birrete, pero al quitarme el delantal, yo tiraba de los cordones y cuanto más tiraba, más apretaban. Hay una especie de atracción cuando ella está. Yo me daba cuenta de que estaba impresentable. Vean, está todo colorado, dijo ella a los santos, viendo cómo luchaba, pero me quiso mostrar que no le ofendía verme con un trapo sucio. Ella es buena, muy buena, pero le gusta que lo que se tiene que hacer se haga. Ella corrige maternalmente. Si yo hubiese limpiado 1 hora antes, ella no hubiera visto eso, ya que me había puesto mi viejo birrete y mi viejo delantal para limpiar. Lo que ella hizo en la tierra debió estar bien hecho. Su mirada se detuvo sobre las manchas de cera, el agua de los floreros y el fondo de los floreros, y sobre la tierra que se había volcado de las macetas con flores que estaban en los escalones. Quise sacar mi delantal, pero en vano intenté soltar los cordones. Esa fue mi gran preocupación en presencia de la Santísima Virgen. No entré en la capilla, me quedé arrodillado, apoyado contra la reja, con las manos todavía ocupadas. Yo trataba de sacarlo,
No me demoré. Sin embargo, conversé con la Santísima Virgen. Lo que me decía me interesaba. Lo que yo le decía quizás le interesaba o tuvo la bondad de hacer como si así fuera. Cuando uno conversa con una persona, se interesa más en lo que dice que en lo que hace. Primero ella estaba entre el sagrario y su imagen. El cortejo alrededor de la Santísima Virgen formaba un semicírculo. San Luciano, patrono de la Courneuve, estaba a su izquierda, delante del cuadro que representaba el corazón inmaculado de María. San Luciano llevaba las vestimentas rojas de los mártires y algo blanco aquí, sobre el pecho. Parecía un hombre mayor, con las mejillas hundidas. Tenía el aspecto de un anciano muy austero. Había por lo menos unos 60 ángeles en el resto de la capilla. En 1913 o 1914, un domingo durante el verano, antes de las vísperas, en la iglesia de la Courneuve, sentí a la Virgen durante el rezo del rosario y tuve la impresión de que estaba en el lugar del sacerdote en el presbiterio. Me dijo: mis ángeles en el cielo cantan un cántico con la melodía que acabo de escuchar. En el cielo los ángeles repitieron la melodía sin la letra. Desde ese día cantamos ese cántico todos los domingos en la Courneuve. Ese canto lo aprendí de niño en mi pueblo de Le Pays, pero ya no lo suelen cantar. Otra vez la Virgen María, mostrándome un rosario sobre su pecho, quiso manifestarme cuánto le agrada la oración del rosario. Nosotros nos unimos a los ángeles y a los santos y a toda la Iglesia. Con el rosario rezamos por los pecadores y decimos: Corazón Inmaculado de María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros. En una oportunidad, él quiso comprar una imagen de María, nos dice. La vendedora sale para mostrarme las imágenes. Le indico la tercera. La saca de la vitrina y me la da, diciéndome el precio. La tomo, la pongo sobre la vitrina e inmediatamente la imagen se pone luminosa, toda resplandeciente. Me conmoví. Ella también pareció muy emocionada. Es probable que la judía viera brillar la imagen. Preguntó el precio, pero como cada vez que viajaba a París no tenía sino 1,5 francs en el bolsillo, dije: no tengo para pagarla. Entonces la vendedora me propone reservarme la imagen hasta Navidad, pero ocupado con las fiestas, vuelvo recién en la última quincena de enero. La imagen dorada estaba en su lugar, pero estaba el marido de esta mujer. Me dice que su señora se había equivocado cuando me dijo el precio y me pide 3 veces más por la imagen. Le dije: usted me descontará por lo menos 5 francos. Él me dijo: se la dejo a este precio por ser usted. Le agradecí mucho para mis adentros este favor. Entonces le pago esa suma, todo en monedas de 5 francos. Le pido que envuelva la imagen en un papel y mientras la envolvía, le dice a la Virgen en voz baja: «Oh, si yo pudiese torcerte el cuello como a tu Jesús», y le apretaba la mano a la imagen como si fuese a romperla. Y su mujer le contestó: «No la estropees, no la va a querer». Puse la imagen bajo mi brazo y me la llevé. En mi casa la limpié y la puse en un cuarto al lado del mío. Ahí guardaba al Santísimo cuando tenía que ausentarme, sacándolo de la iglesia por prudencia. Ahí tenía un sagrario y puse la imagen detrás. Se quedó ahí desde enero de 1912 hasta más o menos el 18 de abril de 1914. También se mostró luminosa unas cuantas veces en casa en la Courneuve. Cuando quería obtener una gracia difícil, iba delante de la Virgen Dorada. Ahí obtenía todo lo que no conseguía en ninguna otra parte. El 25 de enero de 1914 había ido a Le Pays por motivo de la casa. Quería restaurar la otra o construir esta. Tuve que ponerme de acuerdo con mi familia y los constructores. Durante el día mi sobrino me dijo: «Se vende el bosque Guyot». Cuando me enteré de los planes, me ofrecí para comprar los números 8 y 1. Ahí obtuve la casucha. La Santísima Virgen me dio la suma, pero por intermediarios. La providencia se sirve de estos pequeños medios. Una señora me dio 1.500 francos, otra señora 1.000. Otras dieron sumas más pequeñas, 10 francos,
monedas de 5 francos, en fin. Eso se arregló, pagué, y después de todo no gasté nada. Me las hubiera visto mal si gastaba. Me hubiera gustado que fuese sobre la montaña, más cerca del Epellí, pero la Santísima Virgen había elegido esas casitas. Hay que aceptar la elección de la Madre de Dios. La Santísima Virgen pide que en ese bosque haya pureza, silencio y oración. Ella desea almas vírgenes que vengan a pedirle la pureza. Ella me dijo: me volveré el consuelo de las almas. La Virgen quiere distribuir ahí gracias espirituales y temporales. En los primeros días de abril de 1914 oí a los santos ángeles diciendo: dentro de poco, Él va a llevar al bosque la imagen de nuestra reina. Hay que preparar un hermoso día. Cuando hubo que llevar la imagen donde la Virgen la quería, la envolví en papel de seda y con un papel grueso y la até fuertemente alrededor. El 20 de abril tomé el tren. Me esperaban mi cuñado y mi sobrino, que me llevaron a casa. Puse la Virgen sobre mi cama, después de almorzar, con un tiempo espléndido, cálido y soleado. Nos fuimos en carruaje. Subo al asiento con la Santísima Virgen sobre mis rodillas. No la dejé en todo el día. Paramos en la iglesia de Lepellí. En Violot le digo a mi sobrino que nos conduzca hasta el bosque Guyot, que no había vuelto a ver desde hacía 40 años. Paramos. Bajo con la Virgen. Me adelanto. Veo el sendero y empiezo a subir hacia la casa del bosque. Dejo mi sombrero y mi bastón al pie de un roble. Agarro mi cuchillo para cortar el hilo y desatar el paquete. Corté y de golpe los hilos se desatan, desenredándose solos. El papel se abre. La Santísima Virgen se muestra totalmente despejada. Tomo la imagen y le doy a mi sobrino los papeles y los hilos para que los queme. La Virgen se ilumina nuevamente. En ese momento aparece una procesión de santos de los pueblos cercanos. Yo conocía a muchos y podía nombrar a varios que había conocido en mi infancia, cuando todavía vivían, pero no a todos. Estaban a 3 o 4 metros del suelo, las mujeres y las viudas de negro, con una cofia negra, las vírgenes con un traje blanco, trajes de procesión y cofias blancas. Los niños estaban de blanco y los muchachos de marrón como los hombres. Para los hombres el vestido llegaba a los pies. Todos estaban descalzos, hombres y mujeres. Estaban repartidos en 2 grupos, cada cual de un lado. Eran como 100. Los santos pasaban a través de las ramas sin que éstas se moviesen. Estaban con la edad y el aspecto que tenían en el momento de su muerte, o, más exactamente, digamos que se me aparecieron cada uno, tal como en la época de su muerte. Mi padre vestido de marrón, un poco como los redentoristas, con el cuello cerrado. Mi madre había sido enterrada con un gorro blanco, pero estaba con un gorro negro. Mi abuelo, Pedro Lamy, se había casado con Ana Miot. Ella también estaba allí, en la procesión de los santos. En cuanto a las glorias, su grado de amor y santidad eran muy diferentes. No es fácil de explicar. La gloria de la Santísima Virgen sobrepasaba la de los santos, pero cada santo tenía su gloria particular. Los santos subían en silencio, los santos de un lado, las santas del otro, igual los chicos, y yo rezaba el rosario. Mientras subíamos, miraba a la cara de algunos santos que conocía bien. Había algunos que tenían la gloria chiquita, incluso algunos, por los cuales yo dudaba que estuviesen en el cielo, tenían su gloria particular. Durante la subida del cerrito, oigo a los santos que dicen: «Él nos va a despachar». Me paro sobre una piedra ancha, en medio del camino. Subo a la piedra y con la imagen trazo la señal de la cruz sobre Francia en dirección de París. Entonces la imagen de golpe deja de ser luminosa y ya no veo más a los santos. Todo desaparece. El 9 de septiembre de 1909 fui a Grey, como todos los años. El párroco de Violot estaba conmigo. Me dieron unos lindos ornamentos que habían sacado para un prelado que debía venir y no vino. Empecé la misa. La Virgen Santísima se me apareció de repente y al mismo tiempo vi al demonio. La Santísima Virgen bajó de la bóveda, sentada dentro de un círculo de gloria y de luz.
Bajaba despacio, muy despacio. Ella estaba en el centro, dentro de una gran luz. Su gloria penetraba todo: las velas, el cáliz del altar, los ornamentos y yo mismo. Era como el sol cuando penetra en un vaso de agua. Bajaba con las manos juntas y sonrió un poco antes de hablar. Un día, dijo el padre Lamy, una mujer poco creyente había hecho un regalo a la Virgen. Había colocado unos candelabros. A esta mujer yo la vi morir, con la pena de no haber practicado la fe, absorbida por tantas preocupaciones de la vida diaria. Después de darle la unción de los enfermos y la indulgencia plenaria, le dije: «Os doy a besar la imagen de la Virgen», y ella, abrazando la imagen, repetía: «Oh sí, la imagen de la Virgen. Con qué sencillez y afecto los ángeles rodean a la Virgen María». Dios le ha dado miles y miles de ángeles. Ella los conoce a todos por su nombre. Ellos la conocen bajo el nombre de reina. Cada uno de ellos tiene una fisonomía personal, pero todos son muy hermosos. Los ángeles la llaman reina con un tono muy respetuoso, y ella, cuando se dirige al arcángel, le dice simplemente Gabriel, con un tono muy maternal. Ella mira a los ángeles con una mirada dulce y maternal. Cuando uno ve el respeto de los ángeles por Dios y por la Santísima Virgen, uno piensa en sí mismo: ¿con qué respeto el arcángel Gabriel le dice a la Santísima Virgen reina? Y se inclina.